Muy buenos días, estimados oyentes de FM Radio Esperanza. Los saluda Débora Escobar. Estamos nuevamente aquí con Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de nuestra amada Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Queremos volver a enfatizar que el compromiso de nuestra iglesia, como también de nuestra audición radial, es solamente con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es nuestro único propósito. Hoy continuaremos exponiendo en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar el maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos delineando las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios y que nuestro Señor lo presenta en las bienaventuranzas. Así que lo invitamos ahora mismo, estimado oyente, a tomar su Biblia, sentarse en familia y escuchar con suma atención lo que Dios mismo tiene para decirle, y que sin duda alguna será de gran bendición. Mientras se dispone a escuchar, pondremos al aire una melodía cristiana y tras ella la exposición de la palabra de Dios.
nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Si muchas nuestras faltas son, mayores su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande su clemencia. Él como buen pastor y rey, rescatará su humilde grey de todos sus pecados. De todos sus pecados. Continuamos, estimado oyente, en la examinación de este sin igual sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos ya a la sexta bienaventuranza, al sexto eslabón de esta cadena de 8 eslabones. 8 características que Dios puso en aquellos que son suyos y que forman parte del primer punto del bosquejo que nos hemos propuesto seguir y que hemos dado en llamar la esencia del cristiano, la esencia de los genuinos hijos de Dios. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 5, y admiremos allí en los versículos que van del 3 al 12 lo que son las bienaventuranzas, las características de los verdaderos hijos de Dios. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cabe señalar una vez más que la secuencia que imprime el gran maestro es realmente digna de admirar. Cada característica del verdadero creyente que presenta cada bienaventuranza está donde tiene que estar, y cada una de ellas es consecuencia inevitable de la anterior. Note que sólo aquellos a quienes la gracia divina permitió ver la realidad de su propio pecado pueden llegar a darse cuenta de su bancarrota espiritual delante de Dios, es decir,
considerarse lo que realmente es, un pobre en espíritu. Esta triste realidad lo lleva inevitablemente a un genuino pesar que se traduce en lágrimas. Lágrimas que no se limitan solo a la apreciación de sus propios pecados, sino que también cae en cuenta de la podredumbre que lo rodea. Se ve a sí mismo como parte de la humanidad entera caída en pecado, y sus ojos son un mar de lágrimas. Esta nueva realidad a la que es despertado por la gracia divina lo lleva a tener un concepto tan bajo de sí mismo e inevitablemente adquiere un carácter manso, que repercute no solo en su relación personal con Dios, sino también en su relación con sus semejantes. Este bajo concepto de sí mismo, producto del peso del propio pecado que lo oprime, lo lleva a desear con desesperación, a desear con verdadera hambre y sed, a ser revestido con la justicia de Cristo. Es a estos, y sólo a estos, que el Divino Maestro declara bienaventurados, total y perfectamente felices y dichosos, pues los hace poseedores del reino de los cielos, les garantiza total consolación, los hace coherederos con Cristo y les perdona todos sus pecados. Los tales, al experimentar estas supremas bendiciones, descubren en sí mismo que Dios les otorgó una nueva esencia. Ahora son misericordiosos, tienen la capacidad que sólo la gracia divina otorga, de poder apreciar no sólo el pecado que los rodea, sino las consecuencias del mismo. Pueden apreciar la miseria en la que hunde el pecado y valorar el hecho de haber sido rescatados de esa escoria, de esa basura en la cual se revolcaban. Y su esencia adquiere esta nueva característica. Ahora son misericordiosos. Y en este punto, el gran maestro pone delante de los tales otra característica presentada en la bienaventuranza que hoy nos ocupa, característica que de una manera magistral muestra la obra de recreación que Dios mismo hace en aquellos que son suyos. Leamos atentamente el versículo 8. Fíjese lo que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Volvemos a leer: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si decimos que esta es una de las verdades más profundas, más insondables que salieron de labios de nuestro Señor, no estaremos equivocados. Al intentar examinar esta manifestación del sublime Maestro, no podemos evitar sentirnos como Job, es decir, estar sintiendo que solo caminamos por los bordes de sus caminos. Para empezar a desentrañar esta manifestación de Cristo, debemos centrarnos en primer lugar a determinar a qué se refiere nuestro Señor cuando habla del corazón. Debemos comenzar diciendo primero a qué no se refiere Cristo cuando habla del corazón. Nuestro humano razonamiento nos puede llevar a pensar que puede referirse a la parte de nuestro ser que tenga que ver con lo emotivo, o tal vez con lo afectivo, o quizás también podamos llegar a pensar que tiene que ver con lo romántico, pero nada más lejos de lo que Cristo quiere decir aquí. Veamos qué es lo que la palabra de Dios dice, cuando obviamente se habla del corazón. Vayamos primero a Salmos capítulo 28, versículo 3. Allí el salmista está hablando de los pecadores, y al final del versículo dice: hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Esto es revelador. Aquí el salmista está diciendo que si bien el hombre puede demostrar exteriormente algo, su verdadera personalidad, el centro mismo de su verdadera esencia, lo que realmente es, ¿está dónde? En su corazón. Esto tiene total armonía con lo que el Espíritu Santo, con la pluma del sabio Salomón,
Dice en Proverbios 23:7. Lea conmigo, Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, allí donde se produce el verdadero pensamiento del hombre, lo que lo define como persona, su real forma de pensar y ser está en su corazón. Es notable cómo el escritor a los Hebreos va más lejos todavía en este concepto, afirmando que el corazón no solo tiene pensamientos, sino también intenciones, tal como lo podemos leer en Hebreos 4:12. Podemos afirmar entonces que el corazón es el lugar donde radica la verdadera esencia del ser humano, donde se concibe verdaderamente lo que es, donde se producen sus verdaderos pensamientos y donde se manifiestan sus reales intenciones. Por tal motivo, fíjese que nunca pudieron engañar a Cristo, quienes con actos que en apariencia eran piadosos, escondían la inmundicia de sus corazones, ya que Cristo, como Dios, conocía su verdadera esencia, lo profundo de sus turbios corazones. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que las Escrituras definen como corazón, resulta estremecedor lo que revela la palabra de Dios. Lea conmigo 1 Samuel. Busquemos 1 Samuel capítulo 16 y leamos el versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Fijemos la atención en la segunda parte de este versículo. Preste mucha atención. Dice allí, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La palabra de Dios aquí está revelando que el santo Dios, a diferencia del hombre que solo es capaz de mirar lo que tiene delante de sus ojos, la mirada de Dios penetra más allá, traspasa la caparazón de apariencias y mira la verdadera esencia del hombre, mira el corazón. Pero a su vez esta mirada no es superficial, sino que es inquisidora, investigadora. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Allí leemos, Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Notable. Tal es el nivel de examinación a la que es sometida la esencia del hombre a los ojos de quien no podemos engañar, Dios. Pero esta mirada inquisidora e investigadora no solo se limita a los incrédulos, sino que alcanza también al seno mismo de las iglesias. En Apocalipsis 2:23 leemos prácticamente la misma afirmación. Fíjese lo que dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Admirable. Pero las Santas Escrituras avanzan aún más en este concepto. Nos revelan que los resultados de tal mirada escudriñadora que hace Dios del corazón del hombre, Él la somete a su inmaculada justicia. Lea atentamente conmigo Proverbios capítulo 21, versículo 2. Fíjese lo que dice allí. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí Dios revela algo realmente importante y digno de tomar muy en cuenta. Lo que realmente tiene valor en esta vida y en la porvenir no es lo que el hombre opine de sí mismo. Nuestra propia opinión es subjetiva, tendenciosa, engañosa, terrena. Entonces lo que tiene real valor es lo que Dios, luego de pesar con total objetividad nuestros corazones, ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros?
Eso es lo realmente valedero, lo realmente determinante, no solo aquí en esta tierra, sino también en la eternidad. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esta mirada escudriñadora que hace Dios del corazón del hombre? Las Escrituras nos revelan tal resultado, y es realmente desesperanzador y a su vez desesperante el veredicto al que Dios llega después de escudriñar el corazón del hombre. Es realmente lamentable. Lea conmigo Jeremías 17, 9 y 10. Fíjese lo que dice allí, luego de que Dios escudriña el corazón del hombre. Dice lo siguiente: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tal es el resultado de la infalible conclusión a la que llega Dios luego de escudriñar el corazón del hombre. No hay nada más falso, ruin y engañoso que el corazón del hombre. Y está totalmente corrompido. Es perverso, dice Dios. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo hace un diagnóstico aún más detallado. Lea conmigo Marcos 7, versículos 21 al 23. Fíjese lo que dice nuestro Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, preste atención, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero lo más terrible de esta situación es que tal veredicto abarca a todo el conjunto de la humanidad, sin excluir absolutamente a nadie. Ningún ser humano escapa a este veredicto. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es terminante. El Espíritu Santo, con la pluma del apóstol Pablo, corrobora este veredicto allí en Romanos 3:10, cuando él dice, sin ningún tipo de subjetividades, no hay justo ni aún uno. Tal es la real situación del hombre en lo que respecta a su misma esencia, a su propio corazón. El pecado está adherido en su corazón, está adherido en su misma esencia, en el centro mismo de su misma personalidad, cual una costra inmunda y maloliente. Entonces, cuando el genuino creyente, aquel a quien la gracia divina permitió ver su real estado de pecado, escucha al glorioso Maestro decir en este maravilloso sermón: bienaventurados los de limpio corazón, no puede sino caer en cuenta de su bancarrota espiritual delante de la justicia de Dios y lamentarse por su triste situación. Se ve tan bajo y sin mérito alguno que desea desesperadamente ser revestido con la justicia de Cristo y anhela profundamente la misericordia de Dios, pues sabe que no hay nada que por sí mismo pueda hacer para alcanzar esta bienaventuranza. Sabe que nunca logrará por sus propios medios calificar para esta característica que presenta esta bienaventuranza. El centro mismo de su esencia, su propio corazón, está corrompido totalmente por el pecado. Se lamenta y llora porque sabe que esta bienaventuranza
es inalcanzable para él. Que su propio corazón, el centro mismo de su verdadera personalidad, no puede ser compuesto por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que hizo David, quien al contemplar la podredumbre del pecado en lo profundo de su corazón, clama a Dios de la siguiente manera: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto es lo mismo que decir: Señor, hazme de nuevo. Deseo ser recreado, Señor. Anhelo ser regenerado, nacer de nuevo. Pero, ¿es esto posible? ¿Puede alguien nacer de nuevo y ser recreado? Es nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo, quien brinda una presentación escatológica sublime acerca del nuevo nacimiento. Este hecho lo relata Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, donde se relata la conversación de Cristo con el fariseo Nicodemo, quien tenía una idea terrena y equivocada de lo que es el reino de Dios. Es entonces cuando Cristo, en esta conversación privada, le dice allí en el capítulo 3 de Juan, versículo 3. Abra su Biblia allí, capítulo 3 de Juan. Vamos a permanecer allí por unos instantes. En el versículo 3 del capítulo 3 dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que notamos en esta declaración es el énfasis que pone nuestro Señor a la veracidad de sus palabras. Cristo dice: de cierto te digo, resaltando así la importancia de lo que está por decir y presentándolo como algo 100% verdadero. Nicodemo tenía una idea equivocada de lo que era el reino de Dios. En verdad ni siquiera tenía idea de lo que eso significaba. Como todo fariseo de su época, Nicodemo entendía el reino de Dios en términos terrenos, militares, inmediatos. Y Cristo le está diciendo aquí que nunca podrá entender lo que es el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. El término original griego, que aquí se traduce para ver, cuando Cristo dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el término griego para ver es eido, cuyo significado es llegar a percibir, reconocer, entender, comprender como consecuencia de haber mirado fijamente con los ojos bien abiertos, como viendo algo asombroso. Cristo le dijo que sólo podía ver de esa manera el reino de Dios si nacía de nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente nuestro Señor quiere decir cuando plantea la necesidad de nacer de nuevo? ¿Entendió Nicodemo lo que Cristo quiso decir? Una consideración apresurada de la respuesta de Nicodemo podría hacernos pensar que no había entendido lo que el glorioso Maestro quiso decir. Fíjese lo que responde Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la respuesta de Nicodemo. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que el versículo 10 de este capítulo nos dice que Nicodemo era maestro de Israel y como tal, sin duda alguna, conocía el método rabínico de usar lenguaje figurado para explicar una verdad espiritual. Sin duda conocía ese método. Acá lo que está haciendo Nicodemo es simplemente
seguir el simbolismo que está utilizando nuestro Señor. Él entendió con claridad lo que el Divino Maestro está presentando como requisito para entender con certeza el reino de Dios. Él entendió que nacer de nuevo es un rechazo de la propia capacidad, los propios méritos, una consideración de sí mismo completamente nula, sin valor, es decir, un genuino arrepentimiento. Nicodemo captó claramente este concepto y su respuesta revela que comprendió el tremendo costo que requiere la demanda de Cristo. Él cuando dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, está sin duda evaluando su trayectoria como rabino, los años invertidos, los logros obtenidos, el respeto ganado, y está diciendo, ¿cómo puede un hombre como yo, con mi estatus religioso, con mi popularidad, con mi trayectoria, despreciarlo todo y echarlo a la basura? Eso está diciendo Nicodemo. Y cuando dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que está realmente diciendo Nicodemo es lo siguiente. ¿Puede acaso un hombre como yo retroceder a cero y comenzar de nuevo? Y estos, estimado oyente, son sin duda los componentes del verdadero arrepentimiento. Y es un requisito indispensable que sólo otorga la gracia divina. Sólo aquellos a quienes la gracia y misericordia de Dios permitió verse tal cual son y consideran sus propios méritos, sus capacidades, como sin valor y nulas delante de Dios, y desean empezar de cero, podrán tener una perspectiva, una mirada correcta de lo que es el reino de Dios. Nicodemo había captado el concepto. Entonces nuestro Señor pasó al siguiente punto, que lo vemos en el versículo 5. Fíjese conmigo, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá podemos ver cómo nuestro glorioso Señor va avanzando en sus conceptos. Y ya no se trata solo de ver, de tener una apreciación real, correcta de lo que es el reino de Dios. Acá ya se trata de entrar en el reino de Dios, de ser parte de él. Y también nuestro Señor completa el concepto del nuevo nacimiento, explicando claramente cómo se produce, cómo se traduce en hechos el nuevo nacimiento. Cristo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una explicación clara y explícita de lo que es el nuevo nacimiento. Aquí el gran Señor y Maestro está apelando al conocimiento que como rabino tenía Nicodemo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Aquí Cristo está haciendo una referencia directa al pasaje de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Vayamos allí y lea conmigo. Dice así, es Dios quien habla. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. He aquí el nuevo nacimiento, la regeneración, la recreación a la que Cristo se refiere
es precisamente esto: quitar el viejo corazón de piedra corrompido por el pecado y recibir de Dios un corazón nuevo y un espíritu nuevo, sensibles a la voluntad de Dios. Notemos que lo primero que nuestro Señor le revela a Nicodemo a través de este pasaje es que el nuevo nacimiento es obra exclusiva de Dios en su totalidad, dejando de lado cualquier intervención humana. Fíjese las expresiones que utiliza Dios: esparciré, limpiaré, daré, pondré, haré. Son expresiones de la boca de Dios y revelan sin dejar lugar a dudas que la obra es completamente de Dios. Lo segundo que nuestro Señor le revela a Nicodemo es que la referencia del agua, recuerde que Cristo dijo: el que no nace del agua y del Espíritu, la referencia del agua está directamente relacionada con la limpieza total de los pecados. La entrada al reino de Dios no admite inmundicias ni idolatrías en las formas que se presenten. Y lo tercero que nuestro Señor revela es la presencia del Espíritu en aquel que por gracia ha sido recreado, del Espíritu de Dios. Esta presencia divina a través de la tercera persona de la Trinidad garantizan la vida en santidad y obediencia a Dios que requiere el reino de Dios, que como vemos también es obra de Dios. Los que han nacido de nuevo, los que son integrantes del reino de Dios, son hechos habitáculos del Espíritu Santo, quien los capacita para guardar, andar y poner por obra los estatutos y preceptos de Dios. Nicodemo captó el concepto y no solo quedó asombrado, maravillado, tal como nos dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Juan, sino que también cayó en cuenta que tales demandas para entrar al reino de Dios no solo estaban fuera de su alcance, sino también del alcance de cualquier ser humano. Y es esta incapacidad que lo lleva a preguntar en el versículo 9. Fíjese lo que dice Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No caben dudas que había sinceridad en sus palabras. Nicodemo quería saber si había forma de producirse semejante hecho del nuevo nacimiento. Entonces, nuestro Señor consideró que ese era el momento de revelarle quién realmente era Él, que no solamente era un gran maestro, como consideraba Nicodemo, sino que también era el Cristo de Dios, el Dios hecho hombre, el Mesías prometido. Esta revelación la hace en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dice nuestro Señor, el Hijo del Hombre. Hecha esta revelación, nuestro Señor Jesucristo pasa a contestar la importante pregunta que hizo Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? Leamos los versículos 14 y 15. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la respuesta clara y directa a la pregunta de Nicodemo. He aquí el único medio capaz de producir el nuevo nacimiento: la regeneración, la recreación, la limpieza total de los pecados que habilita la entrada al reino de Dios. Cristo, el Hijo del Hombre, se señala a sí mismo como el único medio para hacer posible tal fin.
y lo hace a través de otro pasaje bíblico que Nicodemo conocía muy bien y que se encuentra en Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Vayamos allí, leamos. Números capítulo 21, versículos 5 al 9. 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Este es un hecho histórico. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí Cristo nos está trasladando a una dramática escena en el desierto. Serpientes venenosas por todas partes, mordiendo hombres y mujeres de todas las edades, sin discriminación. Cadáveres por aquí y por allá, moribundos en todas las carpas. Nadie puede hacer nada para salvarse. Cristo está mostrando aquí la realidad espiritual de todas las personas. Las serpientes son figura del pecado que alcanzan a todos los hombres por igual, sin discriminación, transformándolos en seres desdichados, condenados a una muerte eterna y segura. En el desierto, Dios decidió salvar al pueblo de una manera singular. La orden dada a Moisés fue: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Resulta llamativo y muy significativo que Dios haya ordenado esto a Moisés. ¿Por qué una serpiente y no otra cosa? ¿Por qué aquello que aterrorizaba tanto al pueblo tenía que ser levantado en alto y ser puesto como un medio de salvación? Y lo que es más significativo todavía, ¿por qué Cristo manifiesta en el versículo 14 acá de Juan capítulo 3 que esa serpiente es una figura de Él? Por lo menos hay dos razones para contestar esta pregunta. La primera está en el hecho de que las serpientes son figura del pecado, representaban maldición para el pueblo, como lo es el pecado en el hombre, ya que lo condena a una muerte eterna y segura. Y Cristo, tal como dice 2 Corintios 5:21, fue hecho pecado por nosotros. Y tal como dice Gálatas 3:13, fue hecho maldición por Dios. Esa serpiente, elevada en aquella asta, lo representaba perfectamente. La segunda razón la encontramos en la declaración de Hebreos 2, 14 y 15, donde se nos dice que Cristo, al ser suspendido en el mástil de la cruz, se constituyó en el destructor de la misma muerte y de todo su imperio. Él con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y al mismo tiempo libertó a los que estaban sujetos a ella. El Cristo de Dios, suspendido en aquella asta de la cruz, fue una verdadera serpiente venenosa, no para los pobres y desdichados pecadores, sino para la misma muerte. Cristo suspendido en la cruz absorbió los pecados de los condenados a muerte eterna y sometió definitivamente a las fuerzas del mal, despojándolos y exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos, tal como dice Gálatas 2, 13 al 15.
Cristo fue una verdadera serpiente venenosa para el diablo y su imperio de muerte. Cristo concretó en la cruz la muerte de la misma muerte. Es por eso que nuestro Señor traza un paralelo admirable. Dios había dicho: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Y Cristo le dijo a Nicodemo: para que todo aquel que en él cree, en el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Notable revelación, profunda revelación. Así, de esta manera gráfica y directa, Nicodemo, de labios mismos del Cristo de Dios, recibió la revelación de que para ser parte del reino de Dios, es decir, de obtener la salvación y la vida eterna, debería producirse en él el nuevo nacimiento, la regeneración, recibir de parte de Dios un corazón nuevo, una nueva esencia, limpio de todo pecado, despreciar su vieja esencia y abrazar por fe el don de Dios otorgado por pura gracia y mediante el sacrificio expiatorio de Cristo realizado en el mástil del Calvario. Para los tales, y sólo para ellos, es esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Y trae consigo la sin igual bendición de ver a Dios, porque ellos verán a Dios. Esto tiene una lógica innegable en las Escrituras. El apóstol Juan, a quien se le permitió contemplar las moradas eternas de los redimidos, y luego de hacer una detallada y asombrosa descripción de las mismas en Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 26, es guiado por el Espíritu Santo a manifestar lo siguiente en el versículo 27. Fíjese lo que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, refiriéndose a aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Espíritu Santo, en Salmos 24, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde: el limpio de manos y puro de corazón. Es totalmente claro que el estándar que requiere estar en la presencia de Dios, ver su rostro, es la santidad. Y nadie a quien Dios no haya regenerado y limpiado su corazón y otorgado su espíritu para que ande en santidad, tendrá cabida allí, y mucho menos ver su rostro. Con cuánta razón y verdad exhorta la palabra de Dios en Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios allí: seguid la paz con todos y la santidad, y fíjese lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Esta declaración tiene tanto de maravilloso como de solemne, y debe llamar al redimido a la autoexaminación. La solemnidad de esta gloriosa bienaventuranza no sólo debe llevar al genuino cristiano a gozarse en ella, sino también a censurar y despreciar todo tipo de manifestación de pecado que pugne por prevalecer en sí mismo. Y si usted, estimado oyente, y ya llegando al cierre de nuestra exposición de hoy, al escuchar la palabra de Dios, se ve impulsado a hacer una sincera mirada retrospectiva al centro mismo de su esencia, donde radica su verdadera personalidad y que la Biblia llama corazón, y está descubriendo a la luz de las Escrituras que allí solo hay pecado, y que nadie ni nada en este mundo, ni usted mismo, ni ninguna religión, ni ninguna entidad de autoayuda
puede hacer nada para remediar ese mal, le animamos, al igual que David, que se arrepienta de sus pecados, que clame a Dios por misericordia y perdón. Pídale desde lo más profundo de su propia incapacidad y dígale: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme de nuevo, Señor, regenérame, recréame, hazme una nueva criatura. Le recuerdo, estimado oyente, que si acude a Dios en estas condiciones, completamente contrito y humillado, Él no le rechazará jamás. La palabra de Dios afirma contundentemente en Salmos 51:17 que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Nuestra sincera oración, estimado oyente, es que Dios prospere su bendita palabra en su corazón. Amén. Compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador. Cuán solemne es la palabra de Dios y totalmente digna de ser tenida en cuenta y obedecida. Usted, estimado radioescucha, no escapa al claro diagnóstico que hace la palabra de Dios acerca de su corrompido corazón a causa del pecado. Si al escuchar la palabra de Dios cayó en cuenta de esta innegable realidad, arrepiéntase ahora mismo de sus pecados, desprecie su propia y actual vida pecaminosa
y pídale a Dios que limpie su corazón y le otorgue una nueva esencia, que lo regenere, lo recree. Dígale cual David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Recuerde que al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora. FM Radio Esperanza en el 91.3 del dial. Continuaremos con este estudio del Sermón del Monte, la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, queremos extenderle nuestra cordial invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, aquí en Cornelio Saavedra 520 en La Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia. Le aclaramos que no levantamos ofrenda, no deseamos ningún beneficio económico de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir las verdades bíblicas en un ambiente de sana camaradería cristiana. Ahora nos despedimos, no sin antes dejarle los medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. 2622 68 47 45. También lo invitamos a visitar nuestro Facebook. Puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí, en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.